Hola, buen día para todos. De nuevo nos vemos en nuestras capacitaciones de alimentos e ingeniería. Hoy vamos a hablar sobre el personal manipulador de alimentos y las prácticas higiénicas y medidas de protección que deben tener. Para validar esta hora de capacitación debes aprobar el quiz final. El link será enviado por WhatsApp. La aprobación se da con el 80% de las respuestas correctas y al final se envía el correo solicitado el documento que valida la asistencia a esta hora de capacitación. Con la suma de estas 10 horas aprobadas, puedes solicitar el certificado de manipulación de alimentos al correo que está aquí en pantalla. Bueno, y para no dar más dilación al tema, vamos a iniciar con higiene en los establecimientos de alimentos y también en plantas de procesamiento de alimentos. Pero para eso tenemos que saber qué es inocuidad e idoneidad. Recuerden que inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o también se consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. A diferencia de la idoneidad, esta es la garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo humano, de acuerdo con el uso al que se destinan. Se encuentran libres de descomposición, olores o sabores indeseables. En conclusión, idoneidad significa que estamos asegurando que los alimentos son aceptables para el consumo humano, de acuerdo pues a sus características, pero la inocuidad es la garantía de que esos alimentos no causarán daño cuando se preparen. Ya vamos a ver en qué influye. ¿Por qué es importante la higiene en los alimentos? Revisemos, porque esto es un tema muy álgido. Pues resulta que de esta manera evitamos enfermedades de personas. Estos son ETAs. ¿Recuerdan las ETAs que hemos hablado? Son enfermedades de transmisión alimentaria. Estas enfermedades le pueden dar a las personas que lo consumen, pero también a las que lo preparan, porque pues están en contacto con el alimento. Entonces, en este caso, debemos evitarlas. Recuerden que estas enfermedades pueden ser crónicas, pueden ser también agudas, puede haber algunos alimentos que den también alergias. Ya vamos a hablar sobre este tema. Esto, pues además de que evitamos las enfermedades, también nos hace más profesionales en nuestro establecimiento y seguramente que vamos a cumplir con la ley colombiana. Recuerden que la ley colombiana se rige por el Ministerio de Salud en cabeza del INVIMA, que es quien vigila todos los establecimientos de alimentos y las plantas procesadoras de alimentos y con ayuda de las secretarías de salud en todos los municipios. De esta manera evitamos sanciones o clausuras de nuestro establecimiento. Y además de todo, aseguramos clientes satisfechos y fieles a nuestra marca. Bueno, ¿y cuáles son los peligros que existen y que debemos evitar? Pues resulta que tenemos peligros químicos, peligros físicos y peligros biológicos. En los peligros químicos, vamos a ver que los efectos en la salud del consumidor pueden ser crónicos, como les hablaba hace unos segundos, crónicos o agudos. Los crónicos es el caso de los productos químicos carcinógenos o cancerígenos que se van acumulando con el tiempo. Y los agudos, pues que tienen un efecto pasajero. Recuerden que los crónicos, pues si consumimos muchísimo del mismo producto, es posible que cada vez se vayan acumulando en nuestro organismo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo los evitamos. Pues debemos evitar estos peligros de varias maneras. La primera es no envasar productos de limpieza en envases de alimentos y sin marcar. Recuerden que los productos químicos vienen en envases ya establecidos, que son los que tenemos que tener para alimentos, que son industriales, que tienen hojas de seguridad, fichas técnicas, y no debemos pasar este producto a, por ejemplo, a botellas de gaseosas o botellas de agua, porque nuestros compañeros y nosotros mismos podemos caer en el error de utilizarlos para consumirlos.
o incluso podemos utilizarlos como materia prima de los otros alimentos y pues estaríamos aquí teniendo un peligro químico inminente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Mantener los productos de limpieza bajo llave. Solamente las personas adecuadas deben saber y deben tener la llave para este producto, para estos productos. Entonces no debemos mantenerlos por fuera del lugar establecido, porque si se riegan, por ejemplo, pueden caer, pueden tocar la materia prima y no nos damos cuenta. También debemos evitar hacer fumigaciones con productos no adecuados para establecimientos de procesamiento de alimentos. Acuérdense que existen unos productos específicos para el contacto de alimentos. No podemos fumigar nosotros con fumigación tradicional porque esto nos trae muchos problemas con los alimentos. Debemos lavar muy bien las frutas y las verduras. Recuerden que estas tienen, en algunos casos, traen productos químicos de su siembra, de su cosecha. Entonces, estos debemos retirarlos cuando los lavamos muy bien. Además, debemos utilizar agua potable siempre. Recuerden que el agua potable tiene algunas características específicas de cloro, microorganismos, algunos metales, y por más que en muchos lugares nos digan que, o algunas ciudades nos digan que el agua es potable, por lo general contrae algunos incluso virus y otras bacterias que debemos tener en cuenta para poder instalar incluso filtros. ¿Por qué no solamente el agua potable para el lavado de frutas y verduras o porque vaya a entrar en contacto con el alimento? También tenemos que tener en cuenta que debemos usar agua potable para lavar los lugares, limpiar, lavar, desinfectar, porque si lavamos o desinfectamos con agua que no sea potable, pues estamos volviendo a ensuciar el lugar. También tenemos que tener muchísimo cuidado con no pintar las uñas, porque el esmalte de las uñas también puede irse soltando y este es un peligro químico para los alimentos. No debemos usar cremas ni perfumes que contaminen el alimento. Nosotros no nos damos cuenta, pero una vez tocamos el alimento le estamos trasladando estos aromas e incluso lo de los jabones o desinfectantes con aroma. Por eso legalmente no debemos utilizar ningún producto químico de limpieza y desinfección que tenga aromas, nada de limones, de lavanda, ningún producto que tenga tampoco colorantes que me puedan afectar tampoco al alimento. Ahora veamos los peligros físicos. Estos producen molestias o daños al morder o consumir el alimento. Esto nos puede traer clientes molestos. Miren que podemos tener un pelo en un producto, un vidrio roto, una lámpara que se haya roto, que puede caer en el alimento y consideramos que no habría mucho problema, pero como no vemos el elemento, pues puede caer. Vamos a ver cuáles pueden ser todos estos elementos. Recuerden que estos peligros físicos pueden hacer que el consumidor, pues obviamente se moleste, se reduce la confianza en mi lugar, en mi establecimiento, en mi planta, en mi producto. Esto me puede traer también demandas, sanciones, porque puede haber problema con que se rompa un diente, con que se enferme una persona por esto. Entonces, ¿cómo debemos evitarlos? Pues debemos primero, las personas, los hombres, no utilizar barba ni bigote, tener muchísimo cuidado con esto. Procurar no tenerla. No es solo tapársela con el tapabocas, sino no tenerla. Bueno, y además de todo tenemos que utilizar gorros o mallas para hombres y mujeres, no importa que no tengan o tengan muy poquito pelo, siempre debemos utilizar gorro o malla. Además de todo, no debemos utilizar o masticar chicle durante el proceso o en el lugar de proceso. Ojalá en ningún momento, así estemos en un momento de no proceso, debemos cumplir con estas características.
Debemos no utilizar aretes ni piercing, esto es para hombres y mujeres, ni siquiera pequeñitos, es más, mientras más pequeño, más complicado encontrarlos en el alimento. Y recuerden también que la parte de atrás, el seguro de los aretes, en algunos casos es transparente y de esta manera no podemos encontrarlos fácilmente en el alimento. Así que no debemos de ninguna manera utilizar aretes, ni grandes ni pequeños, ni piercing. Además de los aretes, no podemos utilizar joyas, relojes, anillos, pulseras, cadenas. Recuerden que todo esto puede caer al alimento y lo que queremos es evitar estos peligros físicos. Algo muy común ahora es que para no quitarse el arete se pone el micropor para tapar la joya. Pues es peor utilizar el micropor porque el micropor cae mucho más fácil que el mismo arete. Entonces, de ninguna manera se debe tener en un proceso de alimentos ni en un establecimiento de alimentos ni aretes ni micropor tapando aretes. En el caso de que las personas tengan que utilizar gafas, recuerden siempre mantenerlas con cuerda. Lo importante es que no se caigan al alimento. Prohibido el uso de pestañas postizas o de elementos postizos que puedan caer, uñas ni nada por el estilo. También debemos cambiar constantemente las esponjas para evitar que quede viruta en los elementos lavados. Recuerden que esta viruta verdecita o negra va quedando en las ollas y esto es lo que puede salir en muchos casos en los alimentos y afecta eh, pues la presentación del alimento. En realidad puede estar también contaminada. Nunca usar ganchos de cocedora para cerrar envases. Esto solamente se utiliza en oficinas y ojalá no en oficinas que estén adentro de la planta de alimentos. Nunca cerrar envases porque pueden caer muy fácilmente. Todos los tornillos de los equipos debemos asegurarlos bastante bien, asegurar que no vayan a soltarse para que no tengamos problemas. Las lámparas, todas las lámparas del centro de proceso y así no sea de proceso en las plantas de alimentos o en los establecimientos deben tener protección porque si se estallan, recuerden que pueden caer al lugar y no vemos el espacio, no vemos los pedacitos y no sabemos dónde están. Bueno, además de todo, tenemos que usar el uniforme solo en el establecimiento de alimentos, no por fuera de él. No podemos llegar con el uniforme desde la casa, porque recuerden que mientras llegamos podemos estar tocando pelos, pestañas, en el ambiente también está contaminado y eso hace que traigamos todo esto para la planta de alimentos o el establecimiento. Y ahora vamos a ver los peligros biológicos. Ya vimos los químicos, ya vimos los físicos y ahora vamos a ver los biológicos. Estos son bacterias, mohos, levaduras, toxinas, virus, parásitos y animales que los contraigan también. Entonces, recuerden que esto me puede traer ETAs, que son enfermedades de transmisión alimentaria, vómito y hasta parálisis muscular y esto puede traer también la muerte. Así que debemos tener muchísimo cuidado. Recuerden siempre que las temperaturas de riesgo de contaminarse o de que estos microorganismos crezcan es de 5 a 65 grados centígrados. Esto es una temperatura de riesgo. ¿Y cómo vamos a evitarla? Evitar mantener en ella. Pues recuerden no perder, que los alimentos no pierdan cadena de frío, no dejar enfriar alimentos. Si yo hago una cocción, no dejarlo enfriar a temperatura ambiente, sino hacerle choque térmico para que dure menos tiempo en esta temperatura de riesgo y poder controlar este crecimiento microbiológico. Algo muy importante y con lo que vamos a empezar es todo lo primero que entra es lo primero que sale. First in, first out. Esto quiere decir que si mi materia prima tiene una fecha de vencimiento, pues por las fechas de vencimiento yo puedo saber si tiene que estar, si la tengo que usar pronto o la puedo utilizar después. Debemos utilizar tapabocas durante el proceso y también si hay enfermedad, así no haya proceso, tenemos que utilizar el tapabocas. Lavar constantemente las manos
Y si usa guantes, también lavar los guantes. Mucho cuidado con el lavado de manos. Esto debe ser una vez terminamos cualquier acción. Si cambiamos, abrimos una puerta, cerramos una puerta, entregamos dinero, eh, tocamos un cuchillo y voy a cambiar de actividad y después voy a tocar el alimento, en ese momento hay que lavarlo. Están utilizando muchísimo los guantes considerando que esto es una medida inocua, pero miren que con los guantes se tocan los celulares, con los guantes se toca la ropa, con los guantes tocan el aspersor para la limpieza y desinfección, con el guante tocan el trapo y también tocan el alimento. Entonces hay que tener en cuenta que los guantes también se deben lavar y desinfectar. En el mejor de los casos, no usarlo, simplemente lavarse las manos constantemente, a no ser que se tenga una dermatitis y que no se pueda entrar en contacto con el alimento, pero siempre procurar lavarse el guante y las manos. Bueno, y también recuerden, anualmente se debe hacer un examen de KOH en uñas y frotis de garganta como exámenes de aptitud para entrar en contacto con alimentos. Estos exámenes nos aseguran que no se tienen hongos, no se tienen algunas enfermedades que hacen que no podamos entrar en contacto con los alimentos. Esto para todos los manipuladores de alimentos debe cumplirse. Y hay algo más que debemos tener en cuenta, que es la contaminación cruzada. Debemos evitar la contaminación cruzada. Miren este ejemplo. Por ejemplo, la tabla está limpia. Entró una carne contaminada, que es un pescado que tiene algún microorganismo, y perfecto, ya voy, lo piqué, lo organicé, lo congelé y mi tabla ya quedó contaminada. Pero resulta que ahora me pidieron una ensalada de verduras, entonces lo que voy a hacer es que como no desinfecté la tabla, pero bueno, continué ahí, corté los tomates desinfectados con la tabla y con un cuchillo que ya está contaminado, porque pues con ese mismo corté el pescado que estaba contaminado, y pues ya definitivamente voy a tener una ensalada contaminada con el mismo microorganismo que venía del pescado, que ni siquiera entró en esta ensalada. Entonces tengan en cuenta que cualquier actividad que se genere en el proceso de producción debe tener una limpieza y desinfección previa. Si yo paré de organizar el pescado, debo lavar y desinfectar la tabla, el cuchillo, mis manos, y luego sí puedo, inclusive es preferible utilizar otra tabla que sea específicamente para verduras, que la de cárnico sea una y la de verdura sea otra. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido esta información. Recuerden, con el 80% de las respuestas correctas se enviará al correo de la empresa el certificado de asistencia a esta hora de capacitación. Muchas gracias.